Con este entorno en el que se abre de nuevo la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés a final de año, la pregunta es qué movimientos o qué estrategia de inversión tenemos que llevar a cabo, o la estrategia que sea más adecuada para protegernos o estar pues salvaguardados en este entorno. Está con nosotros Amílcar Barrios de Tresis para analizar todo este entorno que tenemos en este momento. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Lo primero de todo, si nos centramos en España, ¿qué fondos de inversión serían más interesantes en estos momentos, sobre todo para afrontar el periodo que tenemos delante con las elecciones a la vista, que pueden generar también más volatilidad? Vale, bueno, vaya por delante, realmente a día de hoy, como bien mencionabas, tenemos las elecciones por delante y hasta que no conozcamos el resultado, España está sufriendo un riesgo político, está viendo en la bolsa, está viendo incluso en el bono respecto a Italia. Entonces, a día de hoy preferimos esperar a lo que es la inversión directa en fondos de renta española en estos momentos hasta que conozcamos el resultado de las elecciones. Entonces, de momento, a día de hoy recomendaríamos tomar posiciones, en todo caso, a través de fondos europeos, de zona euro, pan-Europa, según lo que fuera. Pero directamente en bolsa española, de momento, no. Dicho esto, si con eso queremos, a pesar de todo, queremos tomar posiciones en lo que sea bolsa española, a día de hoy lo que recomendamos y lo que hemos visto en muchos fondos, a muchos de los que seguimos, más hemos invertido, nos han gustado y seguimos de cara a futuro, por supuesto, una vez que conozcamos lo que pasa en las elecciones, buscamos aquellos, como pueden ser fondos de Mutua, de GESConsul, que son dos muy buenos ejemplos de lo que han hecho con su cartera, que es rotarla de lo que ha sido más el posicionamiento en emergentes, exposición a divisas, exposición internacional de grandes compañías españolas, pues un poco más a lo que es el ciclo, la recuperación económica interna española. O sea, pasar más de tanto de externo a interno. Y es lo que hemos visto en esos fondos que decíamos y más fondos que realmente hemos visto cómo este año pues lo comprobamos respecto al IBEX y cómo los están batiendo pues, y por bastante. Precisamente por esta rotación hacia el consumo más interno, hacia lo que es la recuperación más interna de España. ¿Cuáles serían los sectores preferidos en este momento dentro del mercado español? Bueno, pues tal y como decíamos antes, si confiamos en la recuperación económica española, que ahí vemos la recuperación, el PIB, vemos los PMI, el paro bajando, aunque queda mucho, por supuesto, el dato del déficit, veremos cómo queda al final, las balanzas, vemos cómo que la macroeconomía española en general mejora, con lo cual, si nos lo creemos, que es nuestro caso, aunque como decíamos antes, preferimos esperar a ver qué pasa con las elecciones, pues entonces lo que estamos es apostando a los sectores más cíclicos, pues lo típico de banca. Pero como decíamos antes, no nos vale los grandes bancos, los BBV Santander por esa exposición internacional, sino más bien pues quedarnos con algo más doméstico, estilo Bankinter, por seguir un poco el topicazo de siempre. Entonces sí que es verdad que queremos España el ciclo, pero el ciclo interno. ¿Apostarían también por renta fija y verían oportunidad dentro del high yield ante las bajas rentabilidades por todos estos movimientos de los bancos centrales con los quantitative easing y demás? En renta fija la verdad que todos sabemos lo complicado del entorno y vemos que hace 12 meses decíamos que iba a ser un año complicado, pues 12 meses después decimos que va a ser todavía más complicado la generación de rentabilidad en los próximos futuros. También, obviamente, tendremos un poco qué sucederá con Estados Unidos. Entonces, respecto a la pregunta de high yield, realmente, pues hombre, vemos un poco como que tiene todo a favor. Vemos que hay crecimiento económico, vemos que la tasa de default sigue en mínimos en 2% o incluso menos muchas veces. Vemos los tipos de interés, la refinanciación de compañías endeudadas, pues obviamente pues, les favorece también un entorno de bajos tipos de interés. Entonces parece que está todo a favor. ¿El problema cuál es? Que realmente vemos, primero que el cupón no es tan alto como acostumbraba a ser, obviamente por esta reducción de tipos que ha habido masiva, con lo cual es lógico que los cupones ofrecidos sean menores, las rentabilidades también. Pero para nosotros realmente el mayor problema que representa, que sufre a día de hoy el high yield no es tanto un tema de fijarnos en sus fundamentales, sino más que nada en la liquidez del mercado. Es un mercado no es tan líquido como puede ser la deuda soberana o como puede ser el investment grade, y sí que es verdad que este año menos, pero los años previos se compraba high yield prácticamente a cualquier precio. Era emisión que había, emisión que salía, emisión que se compraba entera. Entonces realmente hemos visto como que los flujos en meses precedentes, no últimamente, no tanto, han sido muy fuertes, entonces pensamos que el riesgo asimétrico que presenta es enorme. Entonces realmente pues decimos, si la liquidez no es tanta y podemos sufrir un entorno de sell-off masivo para el que no va a haber liquidez, no va a haber suficientes compradores para tantísimo vendedor que habría, sí que es verdad que por la sensibilidad que tiene un poco el tipo de activo con respecto a renta variable, decimos, pues bueno, qué mejor que jugar la parte más defensiva de la cartera a través de bonos con menor duración y compañía, compañías de estilo, bonos incluso soberanos, y luego sí que es verdad jugar la parte más de generación de rentabilidad a través de la renta variable, que decíamos que es ese símil con más riesgo, por supuesto, que el high yield, con lo cual no vemos tanto valor realmente en high yield. Me ha hablado antes de sectores interesantes dentro del mercado español, pero en el ámbito europeo habría otros sectores por los que se podría apostar, y me centro sobre todo en los que más han caído, por ejemplo el del automóvil con todo el escándalo de Volkswagen. ¿Hay algún sector que haya sido bastante castigado, penalizado, por el que sería ahora mismo interesante aprovechar esa corrección precisamente? Sí, justo, automóvil va a ser el mejor ejemplo, precisamente por el tema Volkswagen y el fraude de las emisiones que puede extenderse si es que
se confirma que ha habido otras compañías que han hecho un poco lo mismo, algo similar. Pero realmente lo que es a nivel general, partiendo un poco de la base, el caso de España, pues pensamos solamente que es un poco extensible a toda la zona euro. O sea, recuperación económica y mejor valoración. Si lo comparamos contra bolsas británica, americana, o bueno, estadounidense, o muchos otros índices que están en máximos o cerca de máximos, sí que es cierto que si tenemos un poco en cuenta lo que es la recuperación macroeconómica, si nos la creemos, como decíamos antes en España, también nos la creemos para la zona euro, es muy similar, aunque España destaque a día de hoy. Sí que es verdad que otra vez decimos ciclo y lo que sería la recuperación interna económica de la zona euro. Entonces otra vez hablamos de lo mismo, hablamos del sector financiero, hablamos de la industria, hablamos del consumo discrecional y por supuesto cuando hablamos de los sectores más castigados, pues si es en este caso un sector tan cíclico como el de automóviles, puede sufrir si vemos que va más todo el escándalo de Volkswagen o si afecta a otras compañías. Pero sí que es cierto que si generan oportunidades importantes, ¿por qué no tomar posiciones aprovechando precisamente esas caídas, que es lo que ha sucedido un poco en las últimas semanas después de las fortísimas caídas de verano, como por factores técnicos de sentimiento, como cada uno lo quiere interpretar, como el mercado vuelve a hacer otro movimiento en V, como ha pasado en los últimos 12 meses, más de una vez ya. Y si nos centramos en regiones geográficas, ahora mismo, ¿por cuáles deberíamos no decantarnos, es decir, evitar? Aquí, más que por regiones, ya por regiones es un poco complicado hablar, porque incluso en toda la zona euro es difícil hacer un agregado, ya en emergentes. Por supuesto, eso ya podemos decir que se acabó hablar de emergentes como un todo. Entonces, realmente a día de hoy, lo que más evitaríamos, lo que más estamos evitando y seguimos pensando que hay que seguir haciendo, es sobre todo la parte de exportación de materias primas. O sea, no sabemos realmente, el precio del petróleo es altamente volátil, o sea, depende de una cantidad de grandes factores. Vemos que lo que es la minería, también la reducción en costes, se ha llevado adelante, pero aún falta mucho. Entonces sí que es verdad que no tanto a regiones, sino más bien a países, dependiendo de un poco su situación macroeconómica. Si dependen mucho de materias primas, los déficits por cuenta corriente, cómo les puede afectar en países emergentes, por lo general, cómo puede afectarles también una subida de tipos de la FED. Entonces sería un poco más ir país por país. Entonces aquí, pues un poco por lo general, por desgracia a día de hoy, pues sí que es verdad que tiende a confirmarse que aquellos países con más materias primas o más dependencia de las materias primas también son aquellos que más pueden sufrir en un entorno también de subidas de tipo de interés, generalizando, por supuesto. Muy bien, Amílcar, anotamos todo este análisis. Le esperamos aquí, como siempre, en Estrategias de Inversión para la próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.